Patrick Mahomes, 3 veces campeón del Super Bowl, 2 veces MVP y rostro de los Kansas City Chiefs, se encuentra en el centro de una enorme onda expansiva en la NFL. Según informes, Mahomes se ha apartado del equipo y ha hecho un anuncio sorprendente que ha cambiado por completo la trayectoria de su carrera y ha dejado a los fans incrédulos. Entre contratiempos inesperados, importantes cambios organizativos y su repentino alejamiento de las decisiones relacionadas con el fútbol, ahora se plantean preguntas sobre si esto marca el fin de su era en Kansas City. Entonces, ¿qué pasó realmente? Desglosemos todo en este video, porque no estás listo para esto. La temporada 2025 de los Kansas City Chiefs se suponía que sería una redención después de quedarse cortos en el Super Bowl All-Access contra los Philadelphia Eagles. Para perderse un histórico triplete, Patrick Mahomes y los Chiefs entraron en la temporada 2025 como los 3 veces campeones defensores de la AFC. Con 7 apariciones consecutivas en el campeonato de conferencia, la expectativa era simple: volver a la cima. Lo que sucedió en cambio fue una caída libre. Los Chiefs comenzaron 0-2 por primera vez desde 2014, perdiendo su primer partido y sufriendo otra derrota. Incluyendo su derrota en el Super Bowl All-Access, marcó la primera vez que Mahomes perdió 3 aperturas consecutivas en su carrera. El equipo remontó hasta el 5-3 antes de un enfrentamiento en la semana 9 en Buffalo, manteniendo aún un puesto de comodín. Pero a partir de ese momento, los Chiefs perdieron todos los partidos excepto uno el resto de la temporada. Los Chiefs ganaron 11 partidos por un solo punto en 2024, la mayor cantidad en la historia de la liga. En 2025, la regresión a la media fue brutal. Los partidos cerrados que antes se les escapaban ahora se desmoronaban en los últimos minutos. Las penalizaciones, las pérdidas de balón y una plantilla que se había visto muy mermada por años de gimnasia salarial los alcanzaron de la peor manera. Mahomes mismo pudo verlo. Tenemos que ser mejores. Ya hemos perdido demasiados partidos, dijo después de una desgarradora derrota de fútbol americano el lunes por la noche contra los Jaguars. Pero ser mejor no era una opción para la que esta plantilla estuviera equipada. Por tercera temporada consecutiva, la ofensiva de los Chiefs fue decepcionante, clasificándose en el puesto 20 por partido y en el 17 por yardas por partido. Con demasiada frecuencia, Mahomes se vio obligado a improvisar debido a la incapacidad de los Chiefs para crear espacios para los receptores. La ofensa recayó por completo sobre sus hombros. Y luego llegó la semana 15, el 14 de diciembre de 2025, el Arrowhead Stadium, Kansas City contra Los Angeles Chargers. Con poco menos de 2 minutos para el final y los Chiefs perdiendo por 3 puntos, Mahomes se movió hacia la derecha para intentar mantener vivas las esperanzas de playoffs de su equipo, pero fue derribado por el liniero defensivo de Los Ángeles, Deshaun Hand. El jugador de 30 años cayó al suelo y parecía estar sufriendo un dolor grave antes de ser ayudado a salir del campo y llevado al vestuario por los entrenadores. El quarterback suplente Gardner Minshew tomó el relevo y, en una jugada que decidió el partido, lanzó una intercepción al safety de los Chargers, Derwin James, sellando la derrota. Los Chiefs fueron eliminados de la contienda por los playoffs por primera vez desde 2014. Pero la derrota en el marcador no fue nada comparada con lo que vino después. Una resonancia magnética confirmó que Mahomes había sufrido un desgarro del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral lateral en su rodilla izquierda, una de las lesiones más devastadoras que un jugador de fútbol puede sufrir. El 3 veces jugador más valioso del Super Bowl sufrió una hiperextensión de la rodilla izquierda y se rompió tanto el ligamento cruzado anterior como el ligamento colateral lateral. La racha de 10 años de los Chiefs en los playoffs, la más larga en la NFL, se rompió. Sus 7 apariciones consecutivas en el campeonato de la AFC quedaron a una de igualar el récord de Tom Brady. Y así, de repente, la dinastía, los campeonatos consecutivos, los 5 viajes al Super Bowl en 6 años, estaba de rodillas, literalmente.
Kansas City terminó el año con un récord de 6-11, su peor marca desde que Mahomes se convirtió en el quarterback titular y su primera temporada perdedora desde 2012. El imperio no solo terminó, se rompió en 1.000.000 de pedazos. Lo que siguió a la lesión fue diferente a cualquier cosa que la NFL hubiera visto de Patrick Mahomes, el hombre que había sido sinónimo de fútbol, el tipo que parecía existir solo en el campo corriendo, lanzando de lado, logrando milagros, se quedó callado. Salió del estadio con una férula. Fue operado al día siguiente, el 15 de diciembre, en lo que se describió como un tiempo de respuesta notablemente rápido. Someterse a una cirugía el día después de sufrir ligamentos rotos en la rodilla es relativamente sin precedentes, dado tanto el tiempo que generalmente se tarda en obtener segundas opiniones, como en esperar a que baje cualquier hinchazón. Pero fue su declaración posterior la que llamó la atención. No sé por qué esto tuvo que pasar, escribió Mahomes en X. No te voy a mentir, duele. Pero todo lo que podemos hacer ahora es confiar en Dios y atacar cada día una y otra vez. Y luego, con palabras que sonaban casi como una despedida antes de una promesa, volveré más fuerte que nunca. Durante semanas, Mahomes desapareció de la vista pública en un contexto futbolístico. No apariciones en la banda durante los últimos 3 partidos de los Chiefs. No discursos de ánimo a los medios. El equipo cojeó durante el resto de la temporada, no lograr 200 yardas de ofensiva en ambos partidos sin Mahomes y anotar solo un touchdown ofensivo en esos 2 encuentros. Minshew se lesionó en la semana 16. Y el tercer mariscal de campo, Chris Oladokun, fue titular en los 2 últimos partidos, ambos derrotas. Mientras tanto, Mahomes se quedaba en Kansas City para rehabilitarse, un cambio significativo en su rutina habitual. El entrenador en jefe Andy Reid dijo que Mahomes permanecería en Kansas City para continuar su recuperación durante la temporada baja, un cambio notable para el 3 veces campeón del Super Bowl, quien normalmente regresa a casa en Texas con su familia entre temporadas de la NFL. Estaba trabajando duro, pero lo hacía en silencio. Sin entrevistas, sin contenido de fútbol en redes sociales. El hombre que había sido el niño mimado de la NFL durante casi una década se había retirado efectivamente y el mundo que lo rodeaba comenzó a resquebrajarse aún más. Los Chiefs entraron en la temporada baja de 2026 con más de $57 millones por encima del tope salarial. La oficina principal comenzó a recortar la plantilla. El propio contrato de Mahomes fue reestructurado, convirtiendo $54.45 millones de su salario en un bono por firmar, reduciendo su impacto salarial de 2026 de $78.2 millones a $34.65 millones y liberando aproximadamente $43.56 millones en espacio salarial. La medida le dio al equipo un respiro, pero también elevó su número salarial a más de $85 millones para 2027. Una bomba de tiempo financiera que estalla en segundo plano. Entonces comenzaron las salidas. El ala defensiva McDana, 2 veces campeón del Super Bowl, fue liberado para liberar otros $8.9 millones en espacio salarial. El tackle derecho Jawaan Taylor, quien firmó un contrato de 4 años por $80 millones antes de la temporada 2023, fue cortado, ahorrando $20 millones. El corredor Isaiah Pacheco, 2 veces campeón del Super Bowl y pieza clave del cuerpo de corredores desde 2022, fue considerado propenso a dejar el equipo en la agencia libre. Ni siquiera el cuerpo técnico fue inmune. El coordinador ofensivo de Mahomes se marchó, lo que provocó una emotiva despedida en Instagram. Gracias, entrenador, por todo. Me hizo un mejor jugador y hombre. La franquicia se estaba desmantelando mientras su quarterback estrella yacía en la camilla del fisioterapeuta día tras día con una rodillera, y el mundo del fútbol se preguntaba si Mahomes volvería a ser el mismo jugador. El mariscal de campo estaba haciendo movimientos que no tenían nada que ver con el fútbol. Y aquí es donde la historia da un giro.
En noviembre de 2025, solo semanas antes de la lesión de rodilla, Mahomes firmó una nueva extensión de contrato multianual con Adidas, ampliando su papel más allá del fútbol y hacia el golf. El acuerdo fue significativo. Mahomes se convirtió en el primer atleta de Adidas que no es golfista en lanzar su propia línea de golf, una distinción histórica en la historia de la compañía. Esto no fue un simple acuerdo de patrocinio. Esta fue una verdadera colaboración de marca, donde Mahomes estaba ayudando a dar forma a la dirección creativa de la línea de productos. El presidente de Adidas Golf, Jeff Linhart, dijo que Mahomes fue el atleta de Adidas más vocal en mostrar interés en el golf, y que fue el propio Mahomes quien expresó por primera vez su interés en trabajar más a fondo con la empresa. Patrick es la punta de lanza en cuanto a todos los atletas a los que podemos recurrir de toda la marca que están en otras categorías deportivas, pero que tienen pasión o interés por el golf, dijo Lienard. El enfoque inicial implicaría colecciones de cápsulas más pequeñas para probar el terreno y determinar dónde hay tracción. A esto le siguió otra empresa que acaparó titulares. En 2025, Mahomes y su compañero de equipo de toda la vida, Travis Kelce, abrieron 1587 Prime, un restaurante de lujo en el centro de Kansas City. El nombre, una combinación de sus números de camiseta, 15 y 87, se convirtió en un tema de conversación instantáneo en la ciudad. El restaurante, ubicado dentro del Hotel Los Kansas City, abarca casi 10.000 pies cuadrados en 2 pisos y cuenta con comedores privados, cortes de carne premium añejada en seco y una de las listas de vinos más extensas de Missouri. No estuvo exento de turbulencias. Una reseña viral en TikTok lo calificó como la peor experiencia de alta cocina que el crítico había tenido, describiendo una cena de 650 pesos empañada por un servicio lento y comida mediocre. Además de eso, una empresa llamada 1587 Sneakers presentó una demanda por infracción de marca, alegando que había utilizado la marca 1587 desde abril de 2023, incluso antes de que se anunciara el restaurante. Un juez federal rechazó la solicitud de cierre de emergencia, pero la disputa legal continúa. Luego vinieron los movimientos de Adidas en Texas Tech. Mahomes había sido fundamental para negociar una asociación de 10 años entre Adidas y su alma mater. Y a finales de 2025, lanzó Team Mahomes, firmando acuerdos de patrocinio NIL con 6 estudiantes atletas de Texas Tech. También anunció una donación significativa al Departamento de Atletismo de la universidad para ayudar a completar el proyecto de la zona sur y el centro de fútbol Dustin R. Womble, que costará $240 millones. Estaba construyendo una marca, construyendo un legado, y nada de eso tenía que ver con lanzar un balón de fútbol. En abril de 2026, el restaurante de carnes anunció que había sido nominado para los Kansas City Favorites de 2026 en categorías que incluyen alta cocina, carne, selección de vinos y cócteles especiales. Mahomes y Kelce, a pesar de la agitación que les rodea en el fútbol, estamos construyendo un imperio fuera del campo. Para los fanáticos que miraban desde afuera, la imagen era impactante. Su mariscal de campo, el que se recuperaba de una rotura de ligamento cruzado anterior y lateral colateral, cuyo equipo acababa de terminar 6-11, estaba lanzando líneas de golf, dirigiendo restaurantes, firmando acuerdos NIL con estudiantes universitarios y haciendo donaciones a instalaciones de fútbol que no eran el estadio Arrowhead. Parecía que Mahomes había dejado a los Chiefs, pero mientras Mahomes acaparaba titulares fuera del campo, la directiva de los Chiefs hacía movimientos que sugerían que no tenían intención de dejarlo alejarse del fútbol. Los Chiefs reestructuraron el contrato de Mahomes para crear un enorme alivio salarial, luego utilizaron ese espacio para comenzar una reconstrucción exhaustiva. Las salidas de los veteranos fueron dolorosas, pero calculadas. Cada dólar ahorrado se reinvertía en un futuro que aún giraba en torno al número 15. Los Chiefs ficharon al MVP del Super Bowl, Kenneth Walker III, como agente libre para renovar su juego de carrera, emparejándolo con una línea ofensiva liderada por el centro All-Pro Creed Humphrey,
El guardia Pro Bowl Trey Smith y la selección de primera ronda de 2025, Josh Simmons, en el tackle izquierdo. El mensaje era claro. Cuando Mahomes regrese, ya no llevará la ofensiva solo. El equipo también intercambió al mariscal de campo veterano Justin Fields de los New York Jets, tanto como suplente como posible titular a corto plazo si Mahomes no estuviera listo para la primera semana. Andy Reid elogió públicamente a Fields diciendo que estaba listo para asumir el puesto de QB1 si Mahomes no estaba disponible. Fields, un atleta fenomenal y corredor peligroso que mostró una precisión mejorada durante su paso de 4-2 como titular de los Steelers en 2024, era la póliza de seguro. No es un reemplazo, no es un sucesor, es un puente. Con 2 selecciones de primera ronda en el draft de la NFL de 2026, en el 9º y 29º puesto en general, los Chiefs están en posición de enviar refuerzos. El receptor Rashee Rice fue autorizado a jugar sin suspensión. Travis Kelce firmó un nuevo contrato de 3 años por valor de $57,7 millones. Los velocistas Xavier Worthy y Jaquan Thornton permanecieron en la plantilla. El armario estaba siendo reabastecido. Y luego estaban los rumores sobre el cuerpo técnico. ESPN escribió que los Chiefs tienen la oportunidad de enfrentarse a la realidad, reexaminar todo en la organización e intentar reiniciarse para la segunda parte de la carrera de Mahomes. Plantilla, personal, esquema. Esas fueron las 3 áreas identificadas para la revisión. Mahomes tiene 30 años, está cómodamente en su mejor momento y probablemente le quede mucho fútbol por jugar. ESPN argumentó que los Chiefs deberían considerarlo algo así como un novato de nuevo y construir hacia afuera para maximizar las próximas 5 a 10 temporadas. La reconstrucción estaba ocurriendo a una velocidad que nadie anticipó y estaba sucediendo para Mahomes, no a pesar de él. Cada reestructuración de contrato, cada selección de draft, cada fichaje de agente libre apuntaba a una conclusión. Los Chiefs creían que su mariscal de campo regresaría, y se asegurarían de que el equipo que lo rodeaba fuera mejor que el que colapsó en 2025. Aquí es donde la historia da un giro de lo que parecía un final a lo que podría ser la mayor remontada en la historia de la NFL. El 25 de marzo de 2026, exactamente 100 días después de la cirugía, Mahomes publicó un video de 4 segundos en Instagram de sí mismo retrocediendo y lanzando un pase intermedio dentro de una instalación de entrenamiento. Llevaba una manga de compresión en la rodilla izquierda. Él plantó. Cumplió su palabra. Limpio. Día a día. Me sentí genial pudiendo lanzar la pelota hoy, escribió. El mundo del fútbol estalló. Días después, Mahomes regresó a Texas Tech para participar en el día profesional del programa, donde estuvo en el campo con varios jugadores de los Red Raiders e incluso hizo lanzamientos allí. Sorprendió a los fanáticos al presentar a la lanzadora de softball de Texas Tech, Nigel Kennedy, con el primer boleto dorado en la nueva ACL, garantizándole un lugar en el draft inaugural de la liga. Estaba de vuelta en su alma mater lanzando balones de fútbol y haciendo anuncios sorpresa, todo mientras técnicamente aún se recuperaba de una lesión que amenazaba su carrera. Los informes desde dentro de las instalaciones de los Chiefs solo aumentaron la creciente sensación de que algo extraordinario estaba sucediendo. Andy Reid reveló que Mahomes pasaba 7 horas al día en las instalaciones trabajando con la entrenadora atlética Julie Framar. Sigue apareciendo. Eso es más o menos la mitad de la batalla en estas cosas, dijo Reid. Informes de principios de marzo indicaban que Mahomes iba por delante de su calendario previsto. Luego llegó la actualización desde arriba. El presidente y director ejecutivo de los Chiefs, Clark Hunt, apareció en Good Morning Football de NFL Network y confirmó la fecha prevista de regreso de Mahomes. Estuve con Patrick hace un par de días en nuestra sala de entrenamiento, dijo Hunt. Nadie trabaja más duro que Patrick. Hunt confirmó que la rehabilitación de Mahomes iba por delante de lo previsto y que la organización seguía siendo optimista en cuanto a que estuviera listo para septiembre. Reid mismo fue más allá,
sorprendiendo al mundo del fútbol al sugerir que Mahomes podría jugar tan pronto como en la pretemporada. Cada jugador es diferente. Te diré, sin embargo, que nunca apostaría contra él, dijo el entrenador principal. Hasta ahora, todo ha sido positivo. Le va muy bien. No todos eran tan optimistas. El ex especialista en medicina deportiva, el Dr. David Chao, declaró sin rodeos, no hay forma de que esté 100% sano para el inicio de la próxima temporada. Chao comparó la lesión con el desgarro del ligamento cruzado anterior de Carson Wentz en 2017 y señaló que el propio Wentz describió su recuperación como de 18 a 24 meses, y no comenzó la siguiente temporada para los Eagles. El ex quarterback de la NFL Robert Griffin III, quien sufrió una lesión de rodilla similar que alteró su carrera, incluso le pidió públicamente a Mahomes que se perdiera toda la temporada 2026 para evitar apresurarse en su regreso. Pero Mahomes ya había dejado clara su postura. Quiero estar listo para la primera semana, dijo a los periodistas en enero. El médico dijo que podía, pero no puedo predecir lo que sucede durante el proceso. Ese es el objetivo, jugar la primera semana y no tener restricciones. Entonces, ¿Patrick Mahomes dejó a los Chiefs? No, no renunció a nada. Lo que hizo fue algo mucho más calculado. Vio cómo una dinastía se desmoronaba a su alrededor, sufrió la lesión más devastadora de su carrera y aprovechó el tiempo fuera del fútbol para construir un imperio empresarial, una línea de golf con Adidas, un asador de alto perfil, asociaciones NIL e inversiones benéficas en su alma mater, todo mientras se esforzaba en sesiones de rehabilitación de 7 horas y apuntaba a un plazo de regreso que los expertos médicos calificaron de poco realista. La renuncia fue una ilusión óptica creada por un hombre que hacía 10 cosas a la vez, mientras la organización se desmantelaba y se reconstruía a su alrededor. Mahomes tiene muchos años más por delante. Los Chiefs lo saben, sus entrenadores lo saben, su dueño lo sabe, y ahora que se acerca el draft de 2026, llegan refuerzos de agentes libres y Mahomes vuelve a lanzar balones con la rodilla operada quirúrgicamente. Kansas City se está preparando para algo que el resto de la liga debería temer, una gira de regreso de Patrick Mahomes respaldada por una plantilla completamente reconstruida. Con un resentimiento del tamaño del Arrowhead Stadium, la dinastía no murió, se está recargando.